Hola colegas, bienvenidos a De Anima. Teóricos de diversas disciplinas, en su intento por responder a dudas genuinas a través de sus teorizaciones, llegan a cometer diversos enredos conceptuales. Una de ellas es la idea de esencialismo filosófico, es decir, la tesis según la cual una palabra refiere a muchos objetos o cosas porque todas estas tienen algo en común, a saber, su esencia. Por ejemplo, se piensa que la palabra silla se aplica a diversos objetos diferentes a los cuales seguimos llamando silla porque tienen algo en común, la silleidad. Lo mismo pasa con los objetos rojos, los perros, los coches y así indefinidamente. Los teóricos tradicionalistas argumentan que la palabra silla se aplica a todos estos objetos porque tienen algo en común, su esencia, que subsiste o existe en este mundo o en un plano similar, a diferencia de las cosas concretas, las cuales existen. Esta lámpara existe, este micrófono existe, y así. Es una idea muy platónica en realidad, que en el mundo de las ideas está la idea de silla, que es la esencia de las copias de las sillas que nosotros vemos acá. En psicología este esencialismo filosófico está muy presente. Se piensa que, por ejemplo, a todas esas conductas a las que nosotros le adscribimos imaginación, tienen en común la imaginación, la cual los individuos usaron para elaborar tal o cuales cosas. O se suele decir que hay varios tipos de inteligencia y que todos estos se les dice que son inteligencia porque tienen un elemento en común, la esencia de la inteligencia o la, en mayúsculas, inteligencia. Lo que los induce a pensar que literalmente hay algo así, una especie de entidad o de substancia que es la inteligencia. He visto en varios videos el robot de Platón que luego hablan de cosas psicológicas cayendo muy fuertemente en estos enredos filosóficos. Por ejemplo, se suele decir que el test de Binet no es muy completo porque no mide la inteligencia emocional a diferencia de otros testes. Sin sentido. Se estudia la inteligencia biológica, la inteligencia psicológica, la inteligencia emocional, la inteligencia física, etc. No porque éstas existan y tengan un elemento en común entre todas estas, sino porque son dimensiones teóricas distintas, digamos. Los psicólogos ven la dimensión psicológica de un fenómeno, los biólogos ven la dimensión biológica de otro fenómeno, los físicos ven la dimensión física de ese fenómeno, pero es simplemente falso que haya un elemento común en todos estos casos en los que se aplica la misma palabra. En general, no hay algo así como el lenguaje o la forma general de la proposición. De la palabra comida podemos decir que hay distintas presentaciones, guisados, preparaciones y demás. La palabra comida aplica a todas estas situaciones no porque tengan un elemento en común. Incluso dos guisados se pueden hacer de manera completamente diferente. Dos guisados de mole tienen distintas presentaciones, huelen distinto. Unos te dan diarrea, otros no, pero la verdad es que la palabra comida se puede aplicar a todas estas situaciones porque hay semejanzas. No pienses, sino mira, aconsejaba Wittgenstein. Mira las semejanzas y las diferencias entre un plátano y una paleta, entre un guisado de mole y un tamal. Todas son degustables, todas saben bien, todas son del mismo color. Incluso todas se las comen las personas. Hay comida para perro, hay comida para vaca. Es por la razón por la que podemos decir, por ejemplo, que el pasto es comida para vaca. Y tiene sentido decirlo, pero no es como que el pasto en sí tenga la esencia común que tiene el mole, que también podemos decir que es comida. ¿Me explico? Vemos una complicada red de semejanzas que se superponen y entrecruzan, semejanzas a gran escala y detalle, y esto vale para casi todas las palabras.
sustantivos, adjetivos, no naturalmente para los nombres propios. Wittgenstein introdujo la noción de semejanzas de familia para dar cuenta de cómo el lenguaje crece, se expande, los conceptos tienen bordes borrosos que se van mezclando con otros, y la expresión proviene de la forma de hablar de los miembros de una familia. Decimos que su tía es semejante a su sobrino en cuestión de rasgos, y que unos tienen los ojos iguales a otros, y que hay cierta complexión similar, pero no son idénticos. Lo que realmente sucede con estos teóricos es que una vez más están descontextualizando el lenguaje, es decir, están empleándolo en prácticas que no le corresponden. Por ejemplo, del concepto inteligencia, preguntémonos, ¿en qué situaciones le adscribimos inteligencia a una persona? Se le puede adscribir a alguien cuando resolvió un examen de matemáticas y contestó todo a la perfección, ¿no? Ahí podemos decir, Juanito es muy inteligente, por ejemplo. Cuando alguien es un experto en una teoría, ¿no? Podemos decir, wow, es una persona muy inteligente, sabe mucho de esa teoría. Pero si ese alguien es experto en la teoría freudiana, tal vez podemos decir, tal vez no es tan inteligente. Broma. El concepto se expande. Podemos decir que es inteligente un gato que se sube a una piedra para alcanzar a los pájaros. Podría ser, ¿no? Podemos decir, ¡guau, qué inteligente gato! El concepto aplica con un gran ingeniero que responde excelente un examen de primaria de matemáticas. Bueno, ahí no podremos decir que es inteligente. Si lo presume, hasta podríamos decir que es un papanatas, ¿no? En las pruebas de inteligencia, por ejemplo, se considera la edad de las personas y se obtiene una media de lo que las personas es normal que hagan, que respondan, la media de su razonamiento, digamos. Por un lado están las personas que respondieron perfectamente todo, que se salen de esa media y son los superdotados, los Krillboys. Y por el otro lado se quedan los que no respondieron como todos suelen responder y tampoco respondieron perfectamente, es decir, los que dieron menos respuestas correctas y se les puede considerar como personas con retraso, poco inteligentes y cosas por el estilo. Por lo general, esas pruebas vienen de Estados Unidos, de otros lados, y se vienen a aplicar aquí a México, o a Chile, o a Paraguay. Esas son pruebas estandarizadas en cierto lugar, para cierta población, y vienen y las aplican acá. Obviamente vamos a salir muy diferentes a los de allá. Eso pasa en recursos humanos, en escuelas, así se diagnostican a las personas incluso. ¿Por qué? Porque aparte de no saber de estadística y metodología, yo lo que estoy viendo es la dimensión filosófica, digamos, pues cayeron en un error filosófico. Y como las pruebas las aplican acá, habiendo estado estandarizadas en otro lugar, pues lo que hacen es una vez más descontextualizar la situación. Y a veces esas pruebas parten de definiciones del concepto inteligencia descontextualizadas. Y hay que tener bien claro que lo que tú entiendes por inteligencia y cómo usas la palabra no es lo mismo que las pruebas o los que hicieron estas pruebas de inteligencia entienden. Es algo muy diferente. Y llegando a ese tema, respecto con la definición de inteligencia, no es que la inteligencia sea algo muy complejo que nos cuesta mucho definir porque hay muchos factores y hay muchas situaciones a considerar y que la ciencia y la tecnología no nos dan respuestas. Por supuesto que no. Los mismos científicos, los mismos teóricos han hecho inaccesible a la inteligencia al decir que está dentro de nuestras cabezas y que es inobservable. Decir que las pruebas de la inteligencia realmente evalúan la inteligencia en todos lados es como decir que hay algo así como la esencia de la inteligencia. Y eso no pasa ni con los chocolates, por ejemplo. Para unos fue una moneda de cambio, para otros es un premio y demás. Excusarse diciendo que la inteligencia es algo muy complejo de definir y por eso no se ha definido, es como decir que la inteligencia ya estaba ahí antes de que nosotros llegáramos, por ejemplo.
y que lo único que hicimos fue pues llegar y nombrarla y decir, esta es la inteligencia, describirla y después constatar con los hechos si es verdadero o falso lo que decimos. Y esa es una idea simplemente absurda. Recuerden que la realidad siempre va de la mano con el lenguaje y la práctica. Para las personas de la Amazonia, por ejemplo, el oro puede ser un arma. No es el oro como tal. Para nosotros es oro porque hay prácticas sociales implícitas y todo un bagaje cultural detrás de esto. Y las consecuencias prácticas de estas pruebas de inteligencia son graves. De entrada, si no las estandarizamos, se pueden aplicar pruebas que se hicieron en Estados Unidos para los americanos. Se pueden aplicar en una sierra donde todos usan guaraches. Por lo general estas pruebas, especialmente para niños, traen cosas como a tal edad se sabe amarrar las agujetas por sí solo. Si el niño siempre anda en guaraches, no usa tenis, para él es normal, y vienen y le preguntan, ¿no te sabes amarrar las agujetas? No, tache, no sabe. Y le empiezan a encontrar situaciones como estas que en su cultura ni siquiera están presentes. Por ejemplo, sabe leer, ¿no? Sabe escribir. No, pues no. Este niño es poco inteligente, tiene retraso. ¿Se dan cuenta de las consecuencias prácticas que hay? La idea es, todas estas conductas son inteligentes, ¿no? Tiene sentido decirlo. Es porque tienen un elemento común que comparten, la inteligencia. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es evaluar a través de estas pruebas la inteligencia. Y por favor, los test de YouTube no son test de inteligencia, ni de veras.